Se acuerda de detalles cuando vivía aquí. Nuestro hijo la sufrió cuando llegamos a Estados Unidos. Él decía, cuando le decían, vamos a ir a la iglesia, dice, a la chiquita. Dice, ahí en España. Y le digo, no, pedazo, vamos a ir a otra iglesia. No, pero yo quiero ir a la iglesia, Ligia, Fabio, Yael. Y empezaba, y para nosotros era removernos todo. ¡Wow! Pero la verdad que es un gustazo estar aquí. Mi esposa y mi familia no pudieron venir en esta ocasión. Ya tendremos ocasión para venirnos como familia. Yo aquí vine de pasada porque tengo que ir a una expedición misionera, pero aproveché pasar aquí unos días, verles, saludarles, ver cómo están, que ya no estamos en el local, pero créeme que cuando pasan estas cosas no hay nada mejor cuando Dios viene y te saca de una comodidad y empieza a sacudir áreas en ti, y eso es el comienzo de algo nada más. No es el fin, es el medio para llegar a algo más, y Dios lo va a hacer. Alex lo dijo, Dios les va a dar un edificio físico donde se van a poder congregar, y Dios lo va a hacer no como tú piensas, sino como Él quiere. Amén. Pero bueno, yo no me quiero enrollar mucho porque si no aquí nos tiramos y después nos van a sacar de aquí porque son instalaciones prestadas. Pero sin más, ahorita mientras estamos en alabanza se me vino un versículo, es en Malaquías 3:3. Quiero introducirme con este versículo porque lo que yo voy a hablar no es fácil de digerir, Quiero que prestes atención, abras tu corazón. En Malaquías 3:3 dice, y se sentará y afinará y limpiará, y los limpiará y los afinará como la plata. Dice, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como el oro y la plata. Dice, y después traerán obras de justicia a Dios. Es súper intencional cuando Dios está remarcando esto, y se sentará. Esta es la idea. Mira, un joyero en lo natural, para cuando él va a preparar el oro y la plata, la mete en un horno y la empieza a calentar, y él se mantiene sentado, nunca se para. Él está sentado observando el oro y la plata, porque puede haber un momento donde la plata se puede o cocer de más, o puede haber todavía impurezas, y es un trato al oro y la plata donde está bajo fuego ardiente ahí, quemándola y sacando las impurezas. ¿Y cómo es que sabe el joyero en qué momento exacto está lista la plata y el oro? En cuanto él ve reflejado su rostro en el oro y la plata. Así es Dios. Dios tiene el control absoluto de todo. No quiero que lo olvides. Dios tiene el control absoluto de cada detalle que nos pasa en nuestra vida. Todo lo tiene calculado. Parece que para tu vida no es placentero, pero es necesario. Es necesario. Y mientras estaba la alabanza se me vino ese pasaje y quería compartírtelo porque quiero que en tu corazón se asiente esta verdad de que entiendas de que Dios tiene el control absoluto de cada detalle de tu vida. Amén. Mira, no hay cosa más maravillosa y placentera y libertadora entender y comprender que Dios hace limonadas con limones, pero que Él ha diseñado los limones agrios para llevar a cabo su obra. Tiene el control de todo, Pero cuando entiendes esa idea y entra en tu corazón, ahí es cuando entras en un concepto, como decía el apóstol Pablo, ¿quién me va a separar del amor de Dios? Tribulación, muerte, aflicción, nada te puede separar del amor de Dios.
Escucha, no, en lo natural, yo escuché una historia que a mí me impactó y es acerca de que los japoneses, a ellos les encanta el pescado fresco. ¿A cuántos les encanta el sushi? A mí me gusta. ¿No les gusta o qué? ¿No levantan la mano? Cocido, ya estamos con el cocido. Escucha, los japoneses aman el pescado fresco, pero en Japón, en las costas, no hay peces. Es muy difícil pescar en las costas de Japón. Y para eso tuvieron que construir barcos para adentrarse al mar, pescar y traerlos a la ciudad para poder comer el producto. Y cuando hacían eso, construían barcos más grandes, los construían grandes y adentraban, y entre más se adentraban a mar, más tiempo les recurría regresar a tierra. Y para cuando ellos regresaban, el pescado se echaba a perder y ya no estaba fresco. Entonces ingeniaron una idea, ok, vamos a construir congeladores. E implementaron congeladores dentro del barco que cuando pescaban ellos, echaban los peces en el congelador y cuando llegaban a tierra, pues ya el producto estaba fresco. Pero ¿qué pasa? Los japoneses empezaron a sacar el gusto del pez que no era fresco, era congelado, y por ende empezaron a bajar su producto a mitad de precio. No les convenía porque los japoneses no estaban comprándolo. Y dijeron, entonces, ¿qué podemos hacer? Y construyeron un estanque, empezaron a construir estanques dentro de los mismos barcos para que cuando ellos pescaran, echaban los peces dentro del estanque y así podían llegar a tierra y los peces llegaban frescos. Pero ¿qué pasa? Como era tan lejos a donde tenían que ir a pescar y al momento de regresar, los peces en algún momento dejaban de nadar en el propio estanque porque estaban aburridos, porque no había movimiento y los peces dejaban de nadar. Y cuando los vendían a los japoneses lo degustaban y notaban que no era pescado fresco. Estaban vivos, pero no estaban frescos. Porque cuando el pez deja de moverse por cierto tiempo, pierde su frescura. Pierde la frescura. Y dijeron, ¿qué podemos hacer entonces para que estos peces lleguen frescos y no los puedan comprar? Y vino la idea de meter un tiburón en el estanque. Dijimos, vamos a arriesgar la vida de ciertos peces, pero el tiburón va a mantener a los peces en movimiento. Y cuando llegaban a tierra, los peces estaban frescos. Pero era necesario meter un tiburón en sus vidas para que los mantuviera en movimiento, activo, porque si no, perdían su frescura y ya no valían para nada. Hay un pasaje, si no mal recuerdo, en el Antiguo Testamento, habla acerca de Dios, acerca del pueblo de Moab, y dice, por cuanto estuviste quieto desde tu juventud y nunca fuiste trasvasado, dice, perdiste tu sabor se quedó en ti, hueles mal y éles mal. Esa es una figuración del vino, que tenía que ser trasvasado de barrica en barrica. Así era ese pueblo. Y es necesario que Dios nos introduzca en estos procesos. Es necesario que Dios meta un tiburón en tu vida para que te mantengas alerta, para que te mantengas en movimiento, porque si no, en cierta parte de tu vida vas a desconectar de tu vida espiritual, te vas a acomodar, te vas a aburrir, te vas a amargar. Ay, esa iglesia, mira esos hermanitos también, empiezas a criticar. Hay de todo, y es necesario un tiburón dentro de tu vida. ¿Cuántos dicen amén al tiburón? Oh, ¿quién quiere un tiburón así al asador? Escucha lo que va a decir Primera de Timoteo 1:18. No sé si lo puedan poner ahí.
Mira cómo empieza. Otra, la Reina Valera lo dice diferente. Esta dice comisión, pero mira, la Reina Valera dice este mandamiento. Empieza diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, este mandamiento. ¿Qué es un mandamiento? Una orden. José, hazme un mueble y lo quiero así y ya. Eso es una orden, es un mandamiento, tienes que hacerlo. Y mira lo que dice: hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ella la buena milicia. Seguimos leyendo. ¿O lo leo yo acá? Te lo leo aquí. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Cuando tú escuchas y lees esa partitura, se escucha bien feo, ¿verdad? El apóstol Pablo dando un mandamiento a Timoteo y diciéndole: Timoteo, te ordeno que entregues a la gente a Satanás. Entrégalos. Se escucha fea la porción, se escucha desagradable, incluso crea un conflicto en nuestro interior de cómo como hijos podemos ser entregados a Satanás. Pero tienes que entender que Dios se vale de Satanás para afinar y pulir a sus hijos, para afinarlos en carácter y perfeccionarlos. Y es lo que está pasando aquí. El apóstol Pablo había entregado a Himeneo y Alejandro, que eran pastores, los entregó a Satanás por su conducta, a fin de que sean libres de ello mismo. Y es la orden que le está dando a Timoteo. Entonces con eso entiendes que es una porción del ministerio de la iglesia entregar a gente a Satanás, como es el ministerio de Dios mismo entregar en ocasiones puntuales a la gente, a personas, a individuos, a Satanás mismo. Y dices, qué feo es Dios, ¿no? Escucha lo que te leí al principio, Malaquías. Dios tiene el control absoluto de todo. Aquí no reina el enemigo. Dios está orquestando todo. Cuando estás en el Getsemaní y lees esa porción, lees que vienen a apresar a Jesús, lo toman, se lo llevan y tú lo lees y dices, qué fea noche, ¿verdad? Pero no era una fea noche. Parecía que estaba reinando la oscuridad, pero lo que estaba reinando en esa noche era el amor sumiso de un hijo a la voluntad de su padre, nada más. Pero Dios estaba valiendo del enemigo para llevar a cabo sus propósitos. Eso es lo que está pasando. Y no es fácil de digerir, porque a veces en nuestras vidas, cuando llegan a suceder cosas, te reprendo, chanclas, en el nombre de Jesús. Escucha, es Dios mismo. Que hay circunstancias en las que Dios tiene que entregar y liberar a sus hijos para que puedan crecer. Es como cuando tienes hijos. Es necesario que los sueltes al momento de caminar, aunque sabes que se van a partir la maceta. Se la van a partir, o sea, se van a caer, pero es necesario, porque si no, no van a desempeñar su función para poder caminar. Y eso es lo que está pasando aquí. Ahora tienes que entender que entregar a Satanás tiene esta idea. Entregar es como quitar las manos, como dejándolo solo para que pueda sufrir su causa nada más. Esa es la idea. Entregar a Satanás, lo que estamos leyendo aquí, es como que Dios quitando de alguna manera su protección para que el enemigo pueda actuar.
Y lo vamos a ver, me vas a entender ahorita más adelante cómo se lleva a cabo todo esto. Pero esa es la idea, que Dios se vale del enemigo para actuar en tu vida, para refinarte. Y no son procesos muy placenteros porque van a tratar áreas de tu corazón, áreas de tu identidad, áreas que son dolorosas, que has vivido, que vienes arrastrando, pero que son necesarias taladrar en tu mente, en tu corazón, en tu vida, porque si no lo haces, vas a seguir amputado y no vas a dar fruto. Y Dios quiere que des fruto, pero Dios no se conforma que des solo fruto, sino mucho fruto. Pero no solo quiere que des fruto, sino que tu fruto permanezca. Esa es la intención de parte de Dios detrás jugando este juego. Y se escucha feo, pero es necesario. Ahora bien, cuando tú entregas a Satanás, significa que en una congregación o en una iglesia o aquí mismo hay hijos de Dios y hay incrédulos. ¿Cómo? Pero si venimos a la iglesia, no me importa que vengas a la iglesia, tú te puedes meter a un gallinero y no te conviertes en gallina. Hay incrédulos y hay gente que cree en Dios. Pero ¿qué pasa aquí? Cuando el apóstol Pablo está dando y enfatizando esta orden, es como si ese tipo de personas reciben un cierto de protección al estar vinculados con los santos. Y lo ves cuando tú empiezas a leer la historia de Israel, o sea, los incrédulos, los que no creían en Dios, estaban vinculados con el pueblo, y mejor es un incrédulo adentro de una iglesia que uno afuera, porque el enemigo afuera lo hace trizas. Lo hace trizas. Pero esta es la idea. Y vas a ver un pasaje paralelo que está en 1 Corintios 5:5. En este contexto, el apóstol Pablo está hablando a los corintios y les está diciendo: hey, yo sé que en este momento dentro de la iglesia hay un incesto. Hay un chico que se está acostando con su madrastra y es necesario que le entregues a Satanás a fin de que muera su carne. Eso es lo que el apóstol está. Son los únicos dos pasajes que vas a encontrar en el Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo habla explícitamente de entregar a personas a Satanás, y habla explícitamente de que es un ministerio de la iglesia y es el ministerio mismo de Dios encargarse de eso. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo es que Dios actúa? Entregar tiene la idea en la vida antigua de los hebreos, tiene la idea de ser excomunicado, de ser sacado de la iglesia, de alguien que está en continuo pecado, de alguien que está en continua reincidencia en su vida, de áreas que Dios le ha mostrado que debes de parar y no paras y vuelves a caer y sabes que estás haciendo mal y no te importa, y ahí vas y ahí vas y ahí vas. Yo no estoy diciendo que el próximo domingo el pastor va a venir: hey, salte a la iglesia. No, ahorita vamos a ver cómo Dios actúa a través de esto, pero esa es la idea, que te excomunican, porque a cierta medida los que están dentro de la iglesia, que son incrédulos y que tienen una vida que no place a Dios, están en cierto tipo de protección. Recuerda que Dios hace llover sobre injustos e injustos. Cuando Dios bendice a una congregación, Dios va a bendecir por salpicado a los incrédulos. Génesis 18. ¿Te acuerdas de esa historia? Génesis 18 va a ser Dios hablando a Abraham y mostrándole la intención y la voluntad de Dios a Abraham mismo, y diciéndole: hey, voy a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan de esa parte de la escritura? Los voy a destruir. Dice: pero si encontrase 50 justos, yo los perdonaré a todos. Y ahí es cuando entra un debate entre Abraham y Dios, y diciendo a Abraham: ay, pero si hay 40, ¿los perdonarás? También.
Ay, Señor, pero si hay 30, también. 20, 15, 8, también. Ahí te das cuenta que aquellos que viven bajo el manto y se asocian con los hijos de Dios tienen una protección especial. Por ende, Dios los bendice. Dios no va a decir a ti te bendigo y a ti no. O sea, Dios derrama y empieza una protección específica sobre sus vidas. Y esa es la idea, de que este tipo de personas están bajo una protección, pero que es necesario meter un tiburón en sus vidas para que sean sacudidos y puedan alcanzar la gracia y la fe salvadora. El apóstol Pablo te va a dar otro ejemplo después. El apóstol Pablo va a decir: sé que aquellos que se han casado con incrédulos, si tú eres mujer o eres hombre, dice, no te separes de ellos, no te separes. Dice, porque al hacer esto, dice, cuando Dios bendiga, dice, ellos van a ser bendecidos también. Mira, te lo voy a leer más explícitamente para que lo entiendas. Es 1 Corintios 7. ¿Lo puedes poner ahí, porfas? Déjame ver, 7:14 por ahí. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Aquí tienes otra idea del salpicado de la bendición de Dios sobre aquellos que viven bajo la atmósfera de aquellos que aman a Dios. Un esposo o una esposa que ama a Dios pero que su marido no, o viceversa. Cuando Dios bendice, Dios no va a bendecir solo a la esposa, ay, te bendigo a ti, mujer, porque tú me amas y todo. No, va a bendecir a la familia. La va a bendecir. Y cuando dice aquí que van a ser santificados, no significa que van a ser salvos, porque la salvación depende de ti nada más. Es individual. Pero está este efecto salpicado de mojarse, porque te salpica, y dice, incluso tus hijos pueden alcanzar la salvación. Por eso es necesario entender este proceso que es crucial en nuestras vidas, porque a veces tiene la idea de que Dios nos ha abandonado, pero Dios tiene el control absoluto con sus planes, sus propósitos. Hay ocasiones, circunstancias donde Dios es necesario entregarte a Satanás, seas hijo o seas incrédulo. Dices, hijo, aquí causa un conflicto porque dices, ¿cómo puede ser un hijo de Dios sujeto a Satanás si el Espíritu de Dios mora en él? ¿Cómo pueden pasar estas cosas? Para nuestra mente puede ser inentendible, no lo puedes comprender, pero es una realidad espiritual. Es una realidad que pasa y que es necesario para tu crecimiento y forjar tu carácter. Y no es fácil, no es fácil. ¿Cómo pasan estas cosas? ¿Cómo es que Dios nos puede entregar a Satanás aún siendo hijos o incrédulos? Job, mira lo que dice Job. Job 1. Leemos desde el 1, a ver. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado en contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes, y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Fíjate esa idea: todo lo que tiene está en tu mano. Es decir, tú crees que por el hecho de que yo bendigo a Job, él me sirve por lo que yo le doy. Pues yo te voy a demostrar que no es así. ¿Y qué hace Dios? Entrega a Job en las manos de Satanás para que haga y deshaga en sus vidas. Y todos los que le hemos leído Job, te vas a dar cuenta que la vida de Job fue muy trágica. Perdió toda su familia, todos sus bienes, perdió todo. Y después te vas a dar cuenta, en el capítulo 2, vuelve a ver esta junta celestial y vuelve Dios a decirle: ¿viste? ¿No has considerado a mi hijo Job otra vez? Dice: sí. Ahora deja que le toque a él, a ver si no te va a blasfemar. He aquí, tómalo, pero no lo mates. Dios entregando nuevamente a Job en las manos de Satanás para refinarlo, para pulirlo y para crear carácter en él, y para que tuviera una conciencia más amplia Job de quién era Dios. Porque te vas a dar cuenta a los finales capítulos, Job diciendo: de a oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, a través de la experiencia ahora puedo conocer que tú tienes el control absoluto y puedes hacer lo que te plazca. Pero vino a desmoronar totalmente el corazón de Job para poder reconstruir lo que Dios quería en su vida. Y Job amaba a Dios, era recto, era piadoso, todos los días ofrecía holocaustos por sus hijos por si habrían pecado. Y tú puedes decir: ay, yo soy buena persona, a mí no me puede pasar. Escucha, Dios lo entregó a Satanás. ¿Quieres escuchar algo más padre, más? Mateo 4, Dios entregando a su propio hijo en las manos de Satanás. Todos recuerdan cuando viene Jesús a la tierra. Jesús es movido al desierto por el Espíritu de Dios, es empujado. ¿Para qué? Para ser tentado por Satanás, para someterlo a prueba. Dios entregando a su propio hijo a Satanás para que lo pueda pulir y que pueda perfeccionar. Si tú piensas que tú eres libre de todo esto, pues déjame decirte que no. Es necesario
Son necesarias las transiciones, es necesario, es doloroso, duele. No queremos sufrir, no queremos, pero es necesario para que tú puedas comprender y pueda haber una capacidad mayor de entendimiento, de conocer a Dios mismo actuando en tu vida. Pero es necesario que pasen ese tipo de cosas. ¿Me podrías ayudar, Ruth, porfa? Si es que no está amamantando por ahí ya la madre. ¿Sí? Es por el corazón duro de ellos mismos. Mira, cuando viene Dios y Dios manda a Moisés ante el faraón, dice la escritura que Faraón endureció su corazón. No solo eso, te das cuenta que aún viendo prodigios y milagros, hay gente que los recibe y hay gente que se endurece aún más. Pero es su corazón, es su corazón. Cuando lees en el Nuevo Testamento, Jesús diciéndole, dice, y si aún, dice, porque toda blasfemia en contra del Espíritu de Dios no será perdonada. Dice, y si volviesen a nacer, tampoco. Es decir, Dios o Jesús está denotando, dice, aquellos que blasfeman no es por la blasfemia propia, sino por la dureza de su corazón, que se atrevió Jesús a decir, e incluso si estos vuelven a nacer, no la van a captar por la dureza de su corazón. Es por eso. Pero para nosotros que somos hijos, tenemos que entender que los procesos son necesarios. Son necesarios. El apóstol Pablo, te vas a dar cuenta, viniendo, te lo voy a leer porque es súper interesante. Es 1 Corintios 12, si no mal recuerdo. ¿Lo puedes poner, porfa? 1 Corintios 12. Déjame ver. Segunda de Corintios, perdón. Segunda de Corintios 12. Este es el apóstol Pablo hablando acerca de sí mismo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que es el mismo, que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si siquiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí.
Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Imagínate, el apóstol Pablo, si una de las personas que ha existido aquí en la tierra con una revelación tan plena de quién era Dios, que tuvo visiones, que era un chico súper dotado, Dios tuvo que introducir en su vida un mensajero de Satanás para bofetearlo, para mantenerlo bien alineado, porque el chico era humano. El chico se le subía el orgullo, se sentía la Coca-Cola del desierto y decía: wow, mira cómo Dios me habla. Y su orgullo Dios tuvo que someter y entregar Dios a Pablo a Satanás para mantenerlo y sacar de él mejor provecho. Y no era fácil. Escucha, hay principios en la liberación que aquí, con este tipo de cosas, te das cuenta. Dios a veces no va a liberar porque es necesario que tú crezcas, pero más necesario que tú crezcas, Dios está interesado más en tu salvación. El chico rogó, oró, suplicó: Señor, quítalo de mí. Y nosotros, que somos una iglesia que creemos en la liberación, imagínate, en el nombre de Jesús oramos que salga afuera, y Dios no quiere. Ahí está. Por más que ores, por más que patalees, por más que ayunes, por más diezmos que des, ahí está. Y no lo va a quitar, para que tú seas refinado, seas pulido y crezcas en Él. No es fácil. No es fácil abrazar esta idea, porque todos queremos tener una salida de escape. Todos queremos estar en la playa bebiéndonos un coco, ¿sí o no, mi José? Todos. Pero no es así. Jesús mismo se lo va a decir a sus discípulos. Dice: algunos de ustedes van a ser encarcelados y otros de ustedes los van a matar. Así que el seguir a Jesús no es color de rosa. Seguir a Jesús es rindiendo toda tu voluntad ante Él, a pesar de que te duela. Es eso. ¿Quieres otro ejemplo? Pedro. Simón. Jesús, hablando a Pedro por su antiguo nombre, porque había carencias en su carácter, y mira lo que le dice Jesús: Satanás ha venido a pedirme permiso para zarandearte. Te va a meter una. Dice, y Jesús no le dice: pero no te preocupes, no te va a pasar nada, todo va a estar bien, yo ya oré, y se va del chanclas, ni se va a acercar. Jesús le dice: yo ya he orado para que tu fe no falte. Es decir, vas a pasar por eso. Vas a pasar. Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos estaré. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Es decir, Dios nos está garantizando que no vas a pasar, vas a pasar. O sea, no manches, vas a entrarle. La cosa aquí es que todos producen fruto sí o sí en medio del proceso. Unos producen fruto para bien, otros producen fruto para mal. Por eso te das cuenta cuando en la vida de José
Cuando lees la vida de José te das cuenta, su vida fue palo tras palo, tras palo, tras palo, tras palo, tras palo, tras palo. Y cuando le nacen sus hijos, José es súper intencional y le llama Efraín y Manasés. Y el significado de sus hijos es: Dios me hizo olvidar mi tierra, y el otro es: Dios me hizo fructificar en medio de mi aflicción. ¿Sabes cuál es la garantía de cómo tú y yo podemos dar fruto y que permanezca? Esta es la clave. Cuando Jacob viene y bendice a sus hijos, los manda a llamar, empieza a bendecirlos y manda a llamar a José. Y escucha lo que dice Jacob. Jacob le dice a su hijo José: José, rama fructífera junto a un pozo. La clave es que puedas permanecer en el pozo, cerca del pozo, donde puedes alimentarte, donde puedes ensancharte, donde puedes llegar, nutrirte. Esa es la clave, que te mantengas conectado. No es fácil porque hay muchos asuntos externos. Está la rutina, está todo lo que te envuelve, las cosas de este mundo, y dices: no, aguanta. Cuando lees Apocalipsis te vas a dar cuenta, Dios diciéndole a algunos de ustedes: Dios los va a meter a prueba, pero aguanten. Dice: y permanezcan. Esa es la clave, que tú y yo estemos junto al pozo, nutriéndonos día a día. Escucha, lo que tú sufres ya lo sufrió alguien más. Tú no eres el único, Ya hubieron muchas generaciones en esta tierra como para que tú te pongas en un plan y decir: ay, es que tú no comprendes mi situación. No, puede que yo no la comprenda, pero Dios sí, pero alguien más ya la vivió. Porque te puede entrar ese espíritu de autocompasión: nadie me quiere, mejor me como un gusanito. No. Déjate moldear en las manos de Dios. ¿Y sabes cuál es el fin de todo esto? Que Dios no está interesado en ti. Cuando Jesús habla a la vida de Simón, le dice: yo he orado por ti para que tu fe permanezca. Y le dice: pero una vez vuelto, ve y conforta y anima a tus hermanos. La razón por la cual que tú y yo tenemos que pasar por eso es para que tú y yo traigamos mayor gloria a Dios y podamos hacer un impacto aún mayor con aquellos que nos rodean. Es todo. Los veo muy serios. ¿Tú crees que fue fácil irnos nosotros de aquí? Para unos piensan que sí, Ay, se van a Estados Unidos. No fue fácil nuestra transición. Para mis hijos no lo fue. Para mí como padre, olfatear la voz de Dios y tomar la decisión de que era Dios no fue fácil. Yo iba a embarrar a mi familia si me equivocaba, pero era necesario. ¿Por qué? No me lo preguntes, no lo sé, pero sé que era necesario marcharnos. Y no nos odien. Siempre lo llevamos en nuestros corazones y oramos por ustedes. Y yo les animo: resiste.
resiste, resiste, resiste. Vale la pena.